Bueno, estamos viendo el tema específico. Esto lo mismo, ¿verdad? No. Que aguanta ahí. A los 16 sí, que aguanta. Entonces vamos a ver un poco con más detalle el tema del régimen crítico, supercrítico y subcrítico. Y aquí voy a tomar nuevamente el caso de un canal rectangular, ¿vale? Resulta que hay dos velocidades que tiene un canal que son diferentes. Una es la velocidad con que se mueve el fondo del canal, el agua, y otra es la velocidad con que se mueven las ondas que están en la superficie del agua. Es decir, si este es mi canal, una vez le dije la velocidad con que se mueve el agua como tal, ¿cierto? Que dijimos que en estos casos la velocidad media era caudal sobre la ondada. Esa es una velocidad. Pero hay otra velocidad que es con que se mueven las ondas que están en la superficie. Por eso que el agua no es plana, clarilla, pero tiene unas ondas que están moviendo arriba. Estas ondas se mueven ya sea con una celeridad positiva o una celeridad negativa. ¿Ya? Es como cuando usted coge una piedra y la lanza a un estanque, por ejemplo, o a un cauce de movimiento. Ustedes ven en la parte superior que sucede, se hacen unas ondas, ¿cierto? Estamos hablando de esas ondas. O son las mismas ondas, por ejemplo, esas ondas son, por ejemplo, en el mar, son generadas por el viento, que son las olas que le llegan. Son las mismas. Todas esas ondas se mueven con una velocidad o celeridad de onda, que para el caso de un canal rectangular es G por D. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la celeridad de la onda? Es la velocidad con que se mueven las ondas, ¿verdad? Celeridad es sinónimo de velocidad. Entonces, la celeridad es la velocidad con que se mueven las ondas. ¿Listo? Y casi que fíjense qué pasa con la celeridad de las ondas y el flujo crítico. ¿Cómo son esas dos velocidades? Si el flujo crítico, fruta es igual a 1, entonces la velocidad crítica es igual a Y, a gravedad por Y sub C. Fíjense que para una condición de flujo crítico, si el canal se mueve a flujo crítico, ¿cómo es la celeridad de la onda? Es igual aquí. Si el canal se mueve con flujo crítico, la velocidad del canal es igual aquí A la celeridad. a la celeridad de la onda. Pero una pregunta, todos estos conceptos que estamos llevando a cabo son teniendo en cuenta un canal rectangular o todas las Aplica para todos. Lo que es que lo coloco para el caso del canal rectangular porque es más fácil ver el efecto. ¿Ya? Pero aplica exactamente para todos. El concepto, ¿vale? No la fórmula. La fórmula no, pero el concepto sí. ¿Sí o no? Bien. Entonces fijémonos qué va a pasar aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Dice caso A. Te coge una piedra y genera una perturbación. Le lanza la piedra aquí, al estanque. Cuando usted le lanza la piedra al estanque, ¿qué observa? Que hay unos frentes de onda que se empiezan a mover, ¿cierto? Entonces fíjense lo que pasa aquí. Hay una onda que se mueve hacia aguas abajo y hay otra onda que se mueve hacia aguas arriba, ¿cierto? Cuando usted lanza la piedra en el estanque, se desplazan esas ondas. ¿Qué estamos haciendo? Generando una perturbación. Esa perturbación que estamos generando, de alguna manera, está relacionada con lo que llamamos los controles hidráulicos, que vamos a ver con más detalle después. Entonces, ¿vale? Ahora fijémonos lo que pasa. Caso B, flujo subcrítico. Caso B, flujo subcrítico. El canal lleva una velocidad B, ¿cierto? El canal lleva una velocidad. Dijimos que la celeridad es la velocidad con que se desplazan estas ondas que están aquí en la superficie, ¿cierto? Y el canal lleva una velocidad. Flujo subcrítico.
Imaginémonos que el agua pega. ¿Sí? Aquí pega la piedra. Hay una onda que se desplaza hacia aguas abajo, otra onda que se desplaza hacia aguas arriba. ¿Vale? Pero el canal lleva una velocidad. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es la resultante aquí? En la superficie. Resulta que la velocidad en la superficie, si se presentan estas ondas ahora hacia aguas abajo, como la velocidad va a este positivo, este más este queda C más B. Pero en sentido contrario, hacia aguas arriba, ¿quién es mayor en este caso para un flujo subcrítico? ¿C o B? C. C es mayor, ¿cierto? Porque ¿cómo es la velocidad del flujo subcrítico? Lenta. Es pequeña, ¿cierto? Lenta. La Y fíjense, el flujo subcrítico, la derivada de la energía con respecto a Y es mayor que 0, y eso implica que la velocidad del canal es menor que la celeridad de la onda, claro, velocidades pequeñas. Entonces, ¿qué pasa en el flujo subcrítico? Hay ondas que se desplazan desde aguas arriba hacia dónde, y también desde aguas abajo hacia aguas arriba. Fíjense que las ondas en el flujo subcrítico se siguen desplazando en los dos sentidos. Miremos en el flujo crítico qué sucede. Flujo crítico, ¿qué sucede? En el flujo crítico la velocidad del canal es igual a ¿qué? A la celeridad. Claro, la resultante hacia aguas abajo, ¿cuánto es? 2C, ¿cierto? ¿Y hacia aguas arriba cuánto es? ¿Ah? 0. Hacia aguas arriba 0. Entonces solamente en el flujo crítico ¿cómo se desplazan miren cómo se desplazan las ondas. ¿Ya? Y miremos en el flujo supercrítico. ¿Qué sucede en el flujo supercrítico? Las ondas se desplazan con una velocidad como C más B. ¿Y hacia aguas arriba será que se desplazan las ondas? No hay desplazamiento de las ondas. O sea que en el flujo supercrítico, ¿las ondas cómo se desplazan? En una sola dirección. En una sola dirección. Desde aguas arriba hacia aguas abajo. ¿Qué sucede con este concepto? Especialmente con el B y con el D, que son los que quiero resaltar. En el caso de los flujos subcríticos, hay ondas gravitatorias superficiales, o superficiales gravitatorias, ¿cierto? Que logran desplazarse, fíjense esto, el flujo viene en este sentido, pero las ondas gravitatorias de la superficie se desplazan desde aguas abajo hacia aguas arriba, y hacen esto las ondas. Son capaces de moverse así. Y en el flujo supercrítico, ¿qué sucede? Las ondas gravitatorias superficiales, ¿cómo se mueven? Solamente se pueden mover desde aguas arriba hacia aguas abajo. ¿Qué sucede? Que esos dos desplazamientos son los que terminan gobernando el comportamiento de los canales. En otras palabras, en todo flujo supercrítico, la perturbación obligatoriamente está aguas arriba. En todo flujo supercrítico, la perturbación o el control hidráulico, que lo vamos a ver más adelante, está siempre aguas arriba. Eso indica que, como está aguas arriba, el flujo, ¿cierto?, lo gobierna las condiciones que estén aguas arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que un flujo supercrítico, la lámina del agua empieza a cambiar por lo que pasa que aguas arriba. Todo lo que sucede aguas arriba es lo que va a generar el efecto hacia aguas abajo. ¿Por qué? Porque las ondas gravitatorias superficiales se mueven de aguas arriba hacia aguas abajo. En el flujo subcrítico pasa lo contrario. Las perturbaciones están influenciadas por lo que sucede aguas abajo. Porque fíjense que hay ondas gravitatorias superficiales que se mueven de aguas abajo hacia aguas arriba. Y esa es la condición que controla los flujos subcríticos. Entonces, en los flujos subcríticos, la lámina del agua, ojo, en el flujo subcrítico, la lámina del agua depende de lo que suceda aguas abajo. Entonces, las ondas gravitatorias superficiales de un flujo subcrítico se mueven desde aguas abajo hacia aguas arriba. ¿Vale? Y los niveles de agua, la lámina de agua, la napa de agua, depende de las condiciones de ¿qué? De aguas abajo. Repito y resumo nuevamente. En todo flujo supercrítico,
el control hidráulico en todo flujo supercrítico, el control hidráulico se localiza aguas arriba. Y las ondas gravitatorias superficiales viajan desde aguas arriba hacia aguas abajo. Punto seguido. De la misma manera en que se mueven esas ondas, de esa misma manera las profundidades del agua deben determinarse. Es decir, de la manera en que se mueven las ondas gravitatorias superficiales, yo voy a determinar la variación de la línea del agua. En el flujo subcrítico, ¿qué sucede? En el flujo subcrítico, las ondas gravitatorias superficiales se mueven desde aguas abajo hacia aguas arriba. Punto seguido. De la misma manera en que se mueven esas ondas, así cambiará el nivel del agua. ¿Vale? De la misma manera en que se mueven esas ondas, de esa manera, así se determinarán las profundidades del agua. ¿Eso qué quiere decir? Que las profundidades del flujo dependen de lo que suceda aguas abajo, un flujo subcrítico. ¿Vale? Un flujo subcrítico, las profundidades del flujo dependen de lo que suceda aguas abajo. ¿Vale? Tenemos un poco aquí, pero hemos hablado un poquito. A ver, esto lo hemos hablado un poco. La energía específica, dijimos que aquí era igual a Y más Q cuadrado G gravedad Y cuadrado. Ya sabemos que cuando graficamos eso, con esta línea, ¿cierto? Y esta línea punteada que está aquí representa la función del régimen crítico. Y si yo voy cambiando los caudales, es decir, aquí tengo un caudal 1, un caudal 2, un caudal 3, obviamente Q3 es mayor que Q2, mayor que Q1 en este caso. Si yo tengo diferentes caudales, pues obviamente cada uno de estos puntos que representa aquí, para cada de esos caudales que representan estos puntos, los puntos de energía mínima, ¿cierto? O de profundidad crítica, ¿sí o no? Como tengo diferentes caudales, la profundidad crítica va variando. ¿Está claro? ¿Sí o no? Tengo diferentes puntos aquí que de energía específica, ¿sí o no? ¿En función de quién? De los caudales. ¿De qué? De los caudales. La energía específica está en función de los caudales aquí. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Todo lo que esté por encima de esta línea es régimen ¿qué? Y lo que esté por debajo, supercrítico. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que esta línea de aquí es a 45 grados, ¿sí o no? Para esta energía es A, para este punto. Si esto vale Y subcrítico, y esta línea es de 45 grados, quiere decir que esta distancia de aquí hasta acá, ¿cuánto vale? Hasta los 45 grados, ¿cuánto vale? Y es subcrítico, ¿cierto? Porque la línea es de 45 grados. Y entonces este poquito, este pedacito que quedó aquí, ¿qué representa? La velocidad. La altura, la velocidad. ¿Cierto? Digo que el flujo subcrítico tiene dos términos. El término de energía potencial de subcrítico, que es mayor, mucho mayor que quién? Que el término de cinético, ¿sí? El término de cinético. ¿Ah? ¿Qué es la energía cinética? Y en el flujo supercrítico, ¿qué pasa? Lo contrario. ¿Cómo son las profundidades del flujo? Pequeñitas. ¿Y la altura de velocidad? Altísima, ¿cierto? Bueno, eso más o menos ya lo hemos dado. ¿Vale? Eso ya lo hemos dado. Aquí hay un resumen con base en eso que hemos dado y en lo que acabo de dar. Flujo subcrítico. Ya sabemos que el número de flujo, ¿cuánto es? Menor a 1, ¿cierto? Menor a 1. ¿Dónde se localiza el control hidráulico en un flujo subcrítico?
aguas abajo, ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las ondas gravitatorias superficiales son capaces de viajar desde aguas abajo hacia aguas arriba. Entonces la perturbación que gobierna ese tramo del canal está localizada aguas abajo, ¿vale? En un flujo subcrítico. Eso que les acabé de decir hace poquito, yo digo que es lo más importante para entender lo del tercer corte y en general todo el tema de la hidráulica de canales abiertos, porque el que gobierna, el que domina los controles hidráulicos conoce aquí bien cómo se va a comportar la línea del agua, ¿vale? No importa que nos pongan, no importa que nos pongan un vertedero, una puerta, una presa, lo que sea, ¿sí? Hay un cambio independiente, se forma un resalto hidráulico, muchos fenómenos que vamos a ver ya a continuación. Independientemente de esos fenómenos, el que tiene claro eso puede interpretarlo, ¿vale? Profundidades de flujo, ¿cómo son? Altas en comparación con quién? Con las velocidades, ¿cierto? Como las velocidades son bajitas en el flujo subcrítico, la turbulencia y el potencial de sofagación es bajo, ¿cierto? Menor velocidad, menor turbulencia, ¿cierto? Por lo tanto, menor potencial de sofagación. Ya también lo dijimos, la mayor parte de la energía se concentra ¿dónde? En la altura. ¿Vale? Flujo supercrítico. ¿Cómo es el número de flujo? Mayor a 1. ¿Cómo viajan las ondas gravitatorias de la superficie? En un solo sentido. En un solo sentido. ¿Y cuál es ese sentido? De aguas arriba hacia aguas abajo. Solamente se puede desplazar así. Entonces la lámina del agua depende de quién. De lo que suceda ¿dónde? ¿Aguas abajo? Aguas arriba. La lámina de agua depende de las funciones de aguas arriba en el flujo supercrítico. El control hidráulico, ¿dónde se localiza? Aguas arriba obligatoriamente. ¿Vale? ¿Cómo son las velocidades del flujo? Altas en comparación con quién? Con la lámina del agua. ¿Verdad? La turbulencia es mucho mayor que allá y hay mayor potencial de sofagación, obviamente. Y la mayor parte de la energía, ¿dónde se concentra? En la velocidad. ¿Vale? En la velocidad. Esto lo habremos visto. Bueno, hay un tema muy importante en todos los canales. Y es que cuando vemos un uniforme, ¿verdad? Cuando vemos un uniforme, calculamos la profundidad normal de flujo, ¿cierto? ¿Qué decíamos que era la profundidad normal de flujo? ¿Qué era qué? La profundidad ¿qué es la profundidad normal de flujo? O sea, que es perpendicular a la fondo del canal. Exacto, es lo mismo. Yo no sé por qué, la verdad todavía no sé por qué pusieron profundidad normal. Yo lo que sé por profundidad por uniforme. ¿Sí o no? En teoría es la profundidad que debería obtener su canal si no hubiese cambios de sección, cambio de pendiente, cambio de nada. O sea, la profundidad si se presentase en un uniforme. A eso se le llamó como profundidad normal. O sea que la profundidad normal es la que obtenemos con la ecuación de Manin, primer parcial. O con esta otra ecuación que hayamos determinado aquí de eso. Con cualquiera de las dos ustedes determinan aquí la profundidad normal de producción. Y la profundidad crítica. ¿Qué era la profundidad crítica? ¿Qué es la profundidad crítica? La profundidad que hay cuando el flujo se encuentra en el punto de decisión, alternanza. O sea, porque pasa de la energía mínima para poder pasar de flujo subcrítico a supercrítico. Está asociado con la energía mínima que necesita integrar, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces sabemos determinar esas dos profundidades, ¿cierto? Y normal y Y crítico. En algunos casos Y normal puede ser mayor que Y crítico y en otros casos Y crítico puede ser mayor que Y normal. Hay que pasar las dos cosas, ¿vale? ¿Dónde creen ustedes, en qué tipo de terreno creen ustedes que Y normal es mayor que Y crítico? ¿Un terreno plano, tipo Cartagena? ¿Un terreno empinado, tipo Bucaramanga, por ejemplo? ¿En el plano qué sucede? La Y normal tiende a ser mayor que la Y crítica, porque tenemos velocidades normales del flujo.
Y en ciudades con alta pendiente pasa lo contrario. La Y crítica tiende a ser mayor que la Y corriente. Todo esto, usted siempre, cuando tenga un canal, siempre tiene que dibujar cuánto le da el Y crítico, el Y normal, y cuánto le da el Y crítico. Pero ninguna de esas es la profundidad del agua. La profundidad del agua puede estar por aquí arriba, o por acá, o por acá. ¿Sí lo ven? Puede estar en 3 zonas distintas a la profundidad del agua. Y en condiciones naturales o ideales, el Y normal puede ser igual que el Y crítico. Eso es un caso raro, pero se puede dar. Pero es un caso raro. ¿Sí? Todo esto que vamos a ver aquí, lo vamos a ver para un concepto que se llama canal prismático. Un canal prismático. ¿Okay? Canal prismático, que ya lo dijimos, ¿no? Un canal de longitud infinita, hidráulicamente largo, ¿vale? Se produce flujo uniforme. Bueno, ese es caso ideal. Caso ideal. Entonces, ¿qué sucede aquí? En la hidráulica hay 5 tipos de pendientes que nos toca manejar. 5 tipos de pendientes que nos toca manejar. La primera pendiente le llamamos pendiente suave. ¿Qué es la pendiente suave? Cuando Y normal es mayor a quién? Al Y crítico. ¿Y es característico de qué tipo de zonas? Zonas planas. Pendiente suave. Yo le puse S. En inglés le ponen M. ¿Vale? Por la traducción. Yo le puse S, porque en español es suave. En repente yo la vas a encontrar como M. ¿Listo? Ojo con estos cambios que estoy haciendo, ¿no? De letra. Yo lo traduzco todo el español aquí. Segundo tipo de pendiente, la que tú decías. Y normal igual a Y crítica. Raro que ocurra esto. Esto es raro, pero bueno. Si da. ¿Ya? Esto es raro. Tercer tipo de pendiente, pendiente empinada. Yo le puse ¿qué? ¿E de qué? De empinada. En inglés aparece como S. ¿Vale? Pendiente empinada. Pendiente empinada, el Y crítico es mayor que quién? El Y normal. Y hay otros 2 tipos de pendientes que para diseño nunca lo vamos a hacer. La pendiente 4 y la pendiente 5, la pendiente adversa y la pendiente horizontal, nunca vamos a diseñar una pendiente adversa y nunca una pendiente horizontal. ¿Vale? Entonces, está prohibido desde todos los puntos de vista de diseño. Pero a veces en condiciones naturales, un río sí puede tener eso. ¿Vale? Un río, si usted toca modelar un río y usted mira la batimetría, puede encontrar eso, esa situación. Ahí sí lo puedo hacer nada, porque yo no voy a cambiar la morfología de Magdalena, si me toca modelar un río. ¿Vale? Entonces tenemos 5 tipos de pendientes, y la pendiente 4 y 5 son prohibidas desde el punto de vista de diseño para nosotros. Ninguna norma nos las hace. El que diseñe con eso se va a meter en un lío berraco. ¿Listo? ¿Solución? Bueno, tú diseñas con ella, porque si te pilla, te la puedes montar fea. ¿Vale? Preguntas hasta ahí. En el caso de la vida real, ¿cómo se puede interpretar el caso de la pendiente adversa y la horizontal? En el caso de la vida real, ¿cómo sí? Porque para pendiente empinada, pues ya sabemos cuando hay muchos cambios de pendiente, pues significa en la pendiente suave, pues cuando son las planas y las superficiales es un caso raro. Pero, por ejemplo, en el caso de la pendiente adversa y la horizontal, ¿cómo se puede interpretar eso? O sea, ¿Cómo se puede interpretar eso? Fácil. Tú vienes con tu medalla que decir, y a algún genio se le ocurre hacer esto. negativo. Esta pendiente es positiva, esta pendiente es negativa. Pendiente positiva. Ahora, como el flujo tiene mayor energía por aquí, ¿cierto? Tiene el flujo un poquito bajando, el hace la energía así y sigue, ¿no? Pero esto aquí
genera muchos problemas. Y más en canales abiertos. La basura, todo eso se va a quedar. Toda poco basura, sedimento se va a quedar ahí. Cuando quieras ver, esto se lleva aquí todo. Cuando quieras ver, plana. También. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿esto cómo está? Prohibido. Aunque el flujo vaya para allá. Bueno, ahí perdería velocidad, ¿sí? ¿Ah? Ahí perdería velocidad. O sea, cuando es. Claro, ahí se empieza a remanchar la agua. Y si entre más lo pongas más así, más remanso vas a tener. Gravísimo. Gravísimo. ¿Ya? Pregunta. Bien. Bueno. Resulta que hay el agua como tal, puede tener dos cambios terrestres. ¿Vale? Y tienen que pasar unas situaciones particulares para que ocurra esto que les voy a decir. Por ejemplo, ¿cómo hace el agua para pasar de flujo subcrítico a supercrítico? ¿Por quién tuvo que pasar de la mitad? El subcrítico. La profundidad crítica. Por la profundidad crítica. Para que el agua pase de flujo subcrítico a supercrítico, ¿pasa por quién? Por Y crítico. Miren aquí este caso. Este tramo es un tramo dependiente, vamos a decir que es un tramo dependiente suave. Y este tramo es un tramo dependiente empinado. ¿Vale? Fíjense, vamos a suponer que la sección transversal es la misma aquí. Una sección transversal rectangular de ancho B, vamos a suponer. Es la misma tanto para abajo como para arriba. La sección transversal, este esquema está basado en que la sección transversal es la misma. ¿Vale? Es la misma sección transversal. Entonces, como es la misma, ¿cómo es el Y crítico en los dos tramos? Igual. Tanto para aguas arriba como para aguas abajo, el Y crítico es igual porque la sección transversal es la misma. Misma sección transversal. ¿Listo? La misma sección transversal. Como un tramo tiene pendiente suave y el otro tramo tiene pendiente empinada, entonces acá el Y normal 1, me refiero al Y normal que ocurre en el tramo 1, es mayor a quién? Que el Y normal que ocurre en el tramo 2. ¿Vale? Y como consideré anteriormente que el canal es de longitud infinita para acá, la longitud es infinita para acá, y para acá también, si la longitud tiende a ser infinita, ¿qué profundidad de flujo alcanza aquí el canal? Hacia abajo, abajo. No. ¿Qué profundidad de flujo tiende a tener? Si la longitud es infinita del canal, la pendiente es constante, la longitud infinita, ¿qué profundidad de flujo tiende el canal a tener acá? La normal. Mira que aquí hay una línea asintótica, ¿sí la ves? Aquí también hay una línea asintótica. Entonces el agua hacia acá tiende a ¿qué? A tener ¿qué valor? El Y normal del tramo 1. Y hacia abajo ¿qué valor tiende a tener? El Y normal del tramo 2. Y en medio de todo ese recorrido, la capa de agua, ¿qué le va pasando? Va cambiando va disminuyendo en este caso. Pasa por la crítica, ¿cierto? Pero el Y normal 2 no sería el Y mínimo en ese caso. El Y normal 2 sería el valor mínimo en ese caso, sí. Y la roja sería la línea de energía, ¿cierto? No, la roja es la profundidad crítica. Sí. Roja profundidad crítica y verde profundidad normal. La línea de energía se mantendría siempre entre... La línea de energía vendría por aquí, paralela a esto más o menos. Es distinta, ¿no? Línea de energía. Le sumas al Y que te da aquí, ¿qué le sumas? ¿Cierto? Sí. Ese es el primer caso. Ese es el primer caso. Segundo caso. Voy con flujo supercrítico.
es el caso más abrupto. Voy con flujo supercrítico y tengo que pasar a flujo subcrítico. La única manera, obviamente en la mitad, por ahí voy a pasar por el flujo crítico, pero resulta que aquí ocurre un fenómeno que se llama el resalto hidráulico. ¿Vale? En la única manera que usted pase de flujo supercrítico a flujo subcrítico es que se genere ¿quién? El resalto hidráulico, obligatorio. Mire aquí esto. Ahora, el resalto hidráulico puede ser, en algunos casos, muy salvaje, en otros casos muy sencillito. ¿Vale? Por ejemplo, en estos casos salvajes, una represa. ¿Ya? En una represa yo que tengo, supongamos que teníamos el río Magdalena aquí. Vamos a suponer que este es el río Magdalena. Estaba el fondo del río Magdalena y cuando usted tenía el río Magdalena, su profundidad normal era más o menos, vamos a ponerle aquí 6 metros. Pero como el país necesita energía, ¿verdad? Para que nos llegue aquí la electricidad, todo, necesitamos energía. Adivinen cuál es la principal fuente, la matriz energética de Colombia. Está gobernada principalmente por energía hidráulica. El 80% de la generación del país se genera por energía hidráulica. Las empresas de Colombia, ¿vale? Hidroeléctricas. Colombia somos buenísimos para montar proyectos hidroeléctricos, ¿vale? De hecho, somos el séptimo país con más riqueza hídrica a nivel mundial, ¿no? Y tenemos una geografía que nos lo permite, además. Entonces, Colombia es un sitio estratégico para eso. ¿Ya? Aquí no debería. Aquí la energía no debería ser tan cara. Aquí la energía es cara. Vale más un servicio de energía aquí, en un estrato 4, por ejemplo, que lo que vale en Europa. La energía. Aquí se paga más plata. Una locura. Teniendo nosotros un gran potencial para generar. Aquí la energía debería sobrar, no debería ser tan costoso. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, ya voy para allá. Está bien, está perfecto. Ya lo voy a explicar ahora mejor. ¿Ustedes qué pasa? ¿Qué sucede? Que como necesitamos crear esa energía, por ejemplo, hidroeléctrica, ¿vale? Decidimos, vamos a hacer una represa. ¿Vale? Hagamos una represa. Ejemplo, represa de Quimbo. Recientemente construida hace como 10 años más o menos. Entonces aquí cogemos y creamos un muro para represar el agua. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa aquí con el nivel del agua ahora? Como esto se represa, el nivel del agua ahora cambia aquí así. ¿Sí o no? Y esta altura de este muro, adivinen cuánto le ponemos. Resulta que entre más alto, peor. Porque ustedes saben que la potencia es específico, altura caudal sobre la eficiencia de la turbina. Y la energía es igual a la potencia por el tiempo. Entonces, yo produzco más energía en la medida en que esa altura sea mayor. Entonces aquí, en la represa del Quimbo, no me acuerdo bien la altura, pero vamos a poner que es una altura de 180 metros, más o menos por ahí. 180 metros. ¿Qué pasaba con el río? Estaba a una altura de 6 metros y ahora se subió 180. Entonces aquí coloco una estructura que se llama un rebosadero. Y el agua ahora tendrá que meter, cuando pasen esas crecientes, el agua ahora se mete por ¿dónde? Por esta estructura aquí, por esta rápida aquí. ¿Vale? Y cuando entrega, entonces aquí la laminita de agua que va sobre esta estructura, mírala aquí, la laminita pequeñita aquí. Puede ser, por ejemplo, aquí. Ponle tus 70 centímetros. Y luego le tengo que devolver eso aquí al río, pero el río está a 6 metros. Entonces, ¿qué pasa? Que esto más o menos vendrá como algo como aquí así. Aquí está el fondo del canal. Viene la laminita de agua de 70 centímetros. Se tiene que luego generar el resalto hidráulico y en una distancia muy cortita, esta distancia relativamente corta,
se genera el resalte hidráulico. ¿Qué es esto que ustedes ven aquí? Esto que ustedes ven aquí, también, bueno, como esa alta turbulencia que hay, es como un spray del agua que se esparce, ¿ya? Si alguno tiene la oportunidad, por ejemplo, hay un lugar bonito donde uno puede disfrutar este spray de agua, todo esto que se ve aquí. Y son por ejemplo, las cataratas del Iguazú que están entre Argentina y Brasil. De hecho, hay unos puentecitos que se les ponen a ustedes por aquí. Estas no son las cataratas del Iguazú, pero en las cataratas del Iguazú hay como unos puentecitos. Y usted pasa por ese puentecito y usted se baña en ese spray de agua. Toda esa turbulencia que se genera aquí, imagínate, vas a pasar de 70 centímetros a 6 metros. Aquí hay una gran turbulencia que se genera. Unas grandes pérdidas de energía. ¿Por qué grandes pérdidas? Claro, tengo que estos 180 metros, tengo que disiparlos a 6 prácticamente. Tengo que tirarme ahora 174 metros del volumen que subí. Tengo que disipar esa energía, ¿sí o no? Entonces aquí se genera el spray del agua, obviamente, la cara del ambiente ahí, ¿no? Se levanta turbulencia. Estaría mal decir que la parte de arriba, en la que está más tranquilo, nombrar esa zona como subcrítica, la zona de alternancia como resalte hidráulico y la parte de acá abajo en la que se llama turbulenta como régimen supercrítico. Sí, claro. Esta zona de aquí, el agua está quieta como un lago. Esto se llama el embalse. Esto se llama el embalse. El agua está quieta, fíjate aquí. ¿Sí? En la rápida, que es esta estructura de aquí, el flujo como es supercrítico. Luego se presenta el resalte hidráulico y ya cuando entregas al río, es el subcrítico. Aunque haya turbulencia. No, es que la turbulencia ocurre en el resalte hidráulico. O sea, lo que se ve aquí es como la espuma que hay del agua. Exacto, es la espuma. Lo que se ve ahí es la espuma, pero realmente el resalte está abajo. Eso es lo que está generando las pérdidas. Pero la lámina está abajo. Lo demás es el spray del agua que se esparció por ahí. ¿Vale? Bien. Continuemos un poquito más. Bueno, vamos hoy por lo menos a presentar unos fenómenos locales que ocurren para el próximo jueves hacer ejercicio. Ya tenemos media horita más para hacer preguntas hasta ahí, chicos. Una pregunta más que tengo por ahí. Cuando eso es resaltado, o sea, lo primero es que la actividad de salvación no se visita. Eso, o sea, se puede hacer como un verde. El resalto es un gran disipador de energía. Funciona como un gran disipador de energía. ¿Ya? En algunos casos, uno no quiere que se le presente un resalto. En otros casos, uno quiere que se le presente un resalto. ¿Vale? Por ejemplo, por más que yo quiera en la presa, tengo que generar el resalto. ¿Ya? ¿Qué es lo importante del resalto? Que yo sepa cómo se genera para poderlo controlar. Por ejemplo, si yo sé que si yo tengo una represa y si me va a generar un resalto, usted debajo de ese resalto que va a poner, ¿qué material creen que van a poner, que van a tirar ahí? ¿Ah? Puro concreto. Porque donde no lo pongas, el concreto debajo del resalto te socava todo y se te lleva la presa después. Porque se empieza la socavación, cuando quieras ver el pie de la presa se ve comprometido, cuando quieras ver se volcó la presa. Y si se volca una presa, imagínate 180 metros de altura agua represada, ese volumen gigantesco, pueden desaparecer las comunidades aguas abajo. De hecho, en el pasado han desaparecido comunidades presas. Una pregunta, ¿hay una comunidad que Claro, Hidroituango es una presa que tuvo problemas, ¿te acuerdas? La vimos en la noticia, ¿sí o no? La verdad es que le voy a ser muy breve. En Colombia sí somos buenos en la ingeniería de presas, somos muy buenos. Lo de Hidroituango, bueno, fue un caso un poco fortuito de no muy buenas prácticas, ¿vale? No muy buenas prácticas. Pero en general en el país eso no nos debe dar miedo, porque es que en el país sí se ha hecho una buena ingeniería de presas. Muy buena ¿ya? Paralelamente en Hidroituango, para abastecer al país hasta el 2030 ya había que construir 6 presas.
y se construyeron el Quimbo, Sogamoso, Porcecuatro, Puntuara, Nivel 2 y Hidroituango. La única que tuvo problema fue Hidroituango, pero las otras 5 no tuvieron problema. Y en el país hemos construido muchísimas presas, muchísimas, para generar la energía. El 80% de nuestra energía viene por hidroeléctrica. Y todas estas obras están en manos de quién? De nosotros como ingenieros civiles. Nosotros tenemos que ir también en pos de este tipo de energía. ¿Vale? Bueno, entonces, van a ocurrir unos fenómenos locales que nos toca analizar. ¿Vale? Nos toca analizar unos fenómenos locales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en estos casos voy a subir en canales prismáticos, ya lo digo, canales prismáticos. Y la longitud del canal es infinita, hacia aguas abajo y hacia aguas arriba. Y vamos a estudiar varios casos. Caso número 1, dice ahí: peldaño pequeño en el fondo, con régimen de aproximación subcrítico. Peldaño pequeño en el fondo, con régimen de aproximación subcrítico. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que yo tengo un canal subcrítico, con régimen subcrítico. Tengo este canal con régimen subcrítico. Si la longitud es infinita, ¿a cuánto va a tender la lámina de agua? ¿A qué profundidad va a tender? Si la longitud es infinita, ahí es un L. Si la longitud es infinita, la lámina del canal tiene ¿cuánto? Ahí es un L. Y como en este caso no hay ningún cambio, todas las profundidades del flujo coinciden con la normal. Entonces por eso es una línea recta aquí. ¿Listo? Una línea recta. Pero entonces ahora la pregunta es: si yo pongo un pequeño escalón aquí, ¿vale? ¿Cómo cambia la superficie del agua con la presencia del escalón en la sección P? Aquí voy a poner un escalón. Algunas suposiciones por ahora que vamos a tener, ya después de estas suposiciones las cambiamos. Por ahora tenemos estas suposiciones, pero ya en 2 o 3 clases las cambiamos. Primera suposición: la pérdida de energía que genera el escalón es aproximadamente igual a 0. Eso no es verdad, pero por ahora lo vamos a hacer para entender algunos conceptos. Puedo aplicar entre la sección antes del escalón y después del escalón, voy a aplicar la ecuación de conservación de energía. La longitud del escalón va a tender a ser igual a 0 por ahora. Por lo tanto, la cota Z1, que es esta de aquí, Z sub P, perdón, esta cota Z1, esta cota Z sub P y esta cota Z2 van a ser las mismas. Y la profundidad del agua coincide con la profundidad normal. ¿Por qué coincide con la profundidad normal? Porque ¿cómo es la longitud del canal? Infinita. Situación teórica, ¿vale? Pero bueno. Después, una pregunta. Cuando dice que la longitud tiende a 0, ¿es porque en realidad la longitud es pequeña o porque es pequeña en comparación con...? Las dos cosas. Bueno, realmente es, si esto tiende a ser infinito para allá y esto es muy pequeñito, tiende a ser en comparación con lo otro. Pero ya después no va a ser así, ¿vale? Por ahora vamos a aceptar esta suposición por ahora, pero en 2 o 3 clases ya esta suposición la quitamos. Ahora, si el régimen es subcrítico, ¿dónde estaría el control hidráulico? Si el régimen es subcrítico, Se localiza en aguas abajo. aguas abajo. Y esas flechitas que le pongo aquí, esto que está aquí, es el control hidráulico. Y adivinen qué son estas flechitas que le pongo aquí, porque estas flechitas están hacia arriba. ¿Qué indican estas flechitas? Información. ¿La qué? Información. ¿Qué información? La de la sonda. La de las ondas gravitatorias. Esta flechitas indica que las ondas gravitatorias superficiales se están moviendo ¿cómo? De aguas abajo hacia aguas arriba. Lo dijimos al principio de la clase, ¿cierto?
Entonces, cada vez que usted ve estas flechitas, indica eso. El régimen subcrítico, ¿cómo siempre va a hacer esas flechitas? ¿Y el supercrítico cómo va a hacer? Lo contrario. Entonces, estas flechitas me indican cómo viajan las ondas gravitatorias superficiales en el canal. ¿Listo? Entonces, veamos un poco lo que sucede aquí. Entonces, miremos aquí. Aplico la ecuación. Ahora miren esto. Miren esto aquí. Y esto que les voy a poner aquí no se hace de cualquier manera. ¿Por qué aplico la ecuación de conservación de energía entre 2 y P? ¿Y por qué no entre 1 y P? O entre P y 2 o entre P y 1. ¿Por qué puse así entre 2 y P? ¿Por qué apliqué la ecuación de energía entre 2 y P? Adivinen por qué. ¿Será porque construye el movimiento? Eso. Porque la información viaja de aguas abajo hacia abajo arriba. Eso mismo que tú acabas de decir. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la energía en 2? Entonces aquí digo, por conservación de energía, ¿cómo son las dos energías? H2 y HP, ¿cómo van a ser? Iguales, ¿cierto? H2 igual a HP. ¿Cuánta es la energía en 2? En 2 no está el escalón, ¿vale? En este punto, la cota Z2 más Y2 más la altura de velocidad, ¿cierto? ¿Y cuánta es la energía del escalón? Z sub P, que va a ser esta cota de aquí, más la profundidad Y sub P, que no la conozco, más la altura de velocidad, más quién, más la altura del escalón, ¿cierto? Entonces esta es la distancia que hay entre la cota Z2 y la ZPC. No, delta Z es la altura del escalón. Delta Z, altura del escalón. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí sucede además que, bueno, yo también puedo escribir esto en términos de energía específica, ¿cierto? Esto que está aquí es la energía específica en 2 y esto que está aquí es la energía específica en P. Entonces Z2 más E2 es ZP más EP más delta Z, ¿cierto? Y como la longitud del escalón es aproximadamente igual a 0, Z1 igual a ZP igual a Z2. En otras palabras, la energía en 2 es igual a la energía en P más delta Z. La energía en 2 es igual a la energía en P más el delta de Z. En otras palabras, ¿vale? ¿De dónde sale todo esto? Del planteamiento de Bernoulli, ¿cierto? O la energía en P es E2 menos delta de Z. Y de manera similar, si yo luego analizo la energía en 1, puedo relacionar que la energía en P es energía en 1 menos delta de Z. ¿Vale? Grafiquemos un poco esto para ver qué significa todo esto. Profe, Digo. una preguntita aquí con respecto a lo que estaba arriba. Ajá. Porque si la energía se mide del fondo del examen, tenemos la cota desde Sí, porque esto es energía local. Siempre que tú vayas a hacer conservación de energía, aquí, esto es por Bernoulli, energía local. Tú nunca puedes plantear la ecuación de conservación de energía por energía específica, eso no lo puedes hacer. Tú siempre la planteas por energía local, o sea, sumas la cota. ¿Ya? Que en este caso, como el fondo es el mismo, se cancela esto y queda en función de la energía específica. Pero siempre haga el planteamiento por energía total. ¿Vale? Entonces, miremos aquí qué pasa. Miremos aquí qué pasa.
y vemos aquí qué pasa. Esta es mi curva de energía específica. Esa es mi curva de energía específica. Entonces, el primer punto que yo analizo es el punto 2. ¿Vale? En el punto 2 va a ocurrir una profundidad de flujo Y sub 2 que está asociada ¿a quién? A una energía en 2. Pero luego, cuando viene el escalón, ¿qué sucede con el escalón? Voy caminando para acá, ¿cierto? Cuando viene el escalón, cambia la energía a un valor Y sub P. Mira lo que digo. Aquí está el valor de Y sub P. Y en Y sub P se va a generar ¿qué? Una energía sub P. Es decir, este punto que está aquí es este punto que está aquí. Luego me paso este punto P, que es este punto que está aquí. Y luego el canal que retorna a su posición normal. O sea, que el punto 1 y el punto 2 son el mismo, ¿cierto? En este caso. ¿Por qué? Porque lo habíamos dicho, ¿no? Acá, profundidad normal, ¿sí o no? En estos casos. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice aquí, la energía de aproximación al peldaño viene dada por E sub 2, la que viene de abajo a abajo. También se debe cumplir que la energía en 2 menos delta de Z tiene que ser mayor a quién? Tiene que ser mayor a la energía específica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si este delta de Z es muy grande, aquí está la energía específica, si este delta de Z es muy grande, que es esta diferencia, pues no voy a encontrar una solución lógica ahí, ¿cierto? Porque la energía mínima, ¿cuánto tiene que ser? Este punto que está aquí. Y es suceso. Entonces, eso que está ahí representa lo que se denomina una transición hidráulica. Eso representa una transición hidráulica, ¿vale? Pero la transición es en perfil, ¿cierto? Porque tú tienes un canal así, con una profundidad así, y después se reduce la profundidad. Como el régimen de aproximación es subcrítico, cuando yo planteo esta ecuación, F igual E2 menos delta de Z, aquí voy a obtener 2 en el punto P. Yo conozco cuánto es Y2. ¿Cuánto valdría Y2 en los casos anteriores? ¿Cuánto valdría Y2 acá? ¿Ah? ¿Cuánto vale Y2? Sería normal. La normal. Y2 vale la profundidad normal, que es la profundidad que yo conozco. Esa la conozco yo. ¿Yo quién lo conozco? Lo que sucede ¿dónde? En Y sub P. Como el régimen de aproximación es subcrítica y esta transición va a ser suavecita, de las dos profundidades que yo tengo, me quedo con la profundidad subcrítica para no hacer cambio de régimen. Es decir, que aunque aquí hayan dos puntos posibles, este punto de P' no lo considero, porque el régimen de aproximación es subcrítica, ¿vale? Este es el primer caso, ¿vale? El primer caso. Segundo caso. Ahora el peldaño que se va a crear, crear ahora, es un peldaño muy alto el peldaño ahora. La profundidad del peldaño es muy alta, es tan alta que miren qué se va a producir. Y crítico, va a haber cambio de régimen. ¿Vale? Es decir, esta transición que yo tenía aquí en planta es una transición suave, una transición hidráulica, agréguenla aquí, suave. La presión del crítico va a estar entre la altura máxima del peldaño y la parte superficial de la agua. Correcto.
La transición de allá es suave, pero esta transición que se va a generar acá, como es un gran peldaño, va a generar una transición abrupta. O sea, eso es sinónimo que va a existir cambio de régimen. ¿Cuándo se genera esta situación? Por ejemplo, eso puede ser un vertedero. Esto puede ser como un vertedero. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? ¿Qué va a suceder aquí? Miremos qué pasa. Tenemos los siguientes puntos, ¿verdad? Tenemos que el canal hacia aguas arriba tiende a qué valor, dijimos ya. ¿Cuál es el valor que tiene el canal hacia aguas arriba? Y hacia aguas abajo, ¿cuánto tiende? ¿Vale? Entonces fíjense, en cero, ¿cómo es el régimen de aproximación que se tenía? Subcrítico, ¿cierto? Entonces el control, ¿dónde está? Aguas abajo. Empieza en cero, que es el nivel normal aquí. Aquí empezamos en cero. ¿Sí lo ven? Arrancamos en cero. Aquí la gráfica, aquí la estoy dibujando, estos puntos empiezo desde aquí, ¿vale? Este cero es el mismo cero acá. Entonces empiezo desde aquí. Luego este punto, la línea de agua va a llegar a este otro punto de acá que es este de aquí. Luego, sobre el peldaño que se va a producir, dijimos el jet crítico. Entonces fíjense que se va a producir el jet crítico aquí. Y luego, como este gran peldaño produce esto que está acá, aquí hay un flujo subcrítico, luego se produce YC, luego el Y crítico, entonces aquí se produce que una profundidad con esta profundidad tiene que ser supercrítica porque el gran peldaño genera cambio de régimen. ¿Y cuál es la única manera ahora de yo irme de este punto 2 y regresar al punto 0? ¿Un qué? ¿Y ese cambio hidráulico cómo se llama en este caso? Exacto. Un resalto hidráulico. ¿Aquí qué se presenta? Un resalto hidráulico para llegar desde este punto, ahora, ¿hasta cuál punto? Hasta el 0. O sea que tendría que ser irse para acá y llegar hasta aquí. ¿Sí lo ven? Es lo que él hace. Entonces, ¿qué pasa aquí? La energía en cero, el sub 0, es la energía de aproximación que yo llevaba. ¿Cierto? Dice aquí, la energía de aproximación del peldaño viene dado de sub 2, desde aguas abajo, ¿cierto? En la sección P se presenta un control hidráulico, por lo que Y sub P, como el peldaño es muy grande, va a ser igual a Y sub C. Cuando yo planteo la ecuación de energía, H sub P igual a H1 igual a H2, me queda que la energía 1 es igual a la energía crítica más Y sub C. ¿Vale? Y el valor que me dé aquí de Y1 es el que voy a obtener acá en este punto A. Y el valor que me dé Y2, perdón, al revés, sí, así. Y el valor que me dé Y2 es el que voy a obtener en este punto de aquí abajito. ¿Vale? ¿Qué dice aquí? Se debe cumplir que la energía sub 0 menos delta de Z tiene que ser menor que la energía específica. Y obviamente E sub P va a ser igual a la energía crítica. ¿Vale? Entonces este es el caso, son 4 casos que vamos a ver. Cada caso tiene
dos situaciones, una transición suave y una transición abrupta, ¿vale? Preguntas allí, chicos. Preguntas allí. El próximo jueves vamos a hacer ejercicio de estas cosas para poder entender estos conceptos, ¿verdad? Un poquito más. Vamos a hacer este ejercicio y vamos a explicar más casos. ¿Vale? Y vamos a explicar más casos. ¿Listo? Preguntas. En el parcial se entra todo, pero ¿nos puede decir en qué se enfoca usted más que todo o estudiamos todo? Todo esto, este tema de energía específica. Todo el tema del segundo parcial prácticamente es energía específica y lo que no tengamos de ver de primer corte y es normal. Fue muy fuerte. Preguntas, chicos. Los quizzes ya lo. No lo he calificado todavía. Que lo sube antes de pasar a vos. Espero que sí. Bueno, una pregunta, puede bajarlo un poquito. En el primer caso se presentaba que solamente podría ser un régimen subcrítico. En este segundo caso pueden ser ambos. No, va a ser supercrítico o hacia abajo siempre. ¿Por qué razón? Porque tú vas a producir un cambio de régimen. En este caso no hay cambio de régimen, porque como el petal es chiquitico, ¿sabes? Casi que es imperceptible lo que sucede. Pero en el otro caso, sí hay cambio de régimen. En el caso de la represa. Es el caso de la represa. Realmente es lo mismo. Realmente es el caso de la represa. O esto que está aquí es el principio, cuando ustedes vean el curso de lo que se llama un vertedero. No sé si están viendo vertederos. Entonces, esto que está aquí es un vertedero, al final. Y esta es la base de las ecuaciones de los vertederos. Que cuando vean vertederos, asócienlo a esto que acabamos de ver, a esto que está aquí. ¿Vale? En el primer caso, el cambio en la línea del agua se da justamente siempre, o sea, arriba de donde está el accesorio. Siempre. En la realidad también es así. Sí, claro. Y es más notorio acá. ¿Vale? Mucho más notorio aquí en el caso de la transición abrupta. El caso 1B es una transición como abrupta. Cuando hay transición abrupta, hay cambio de régimen. Y cuando la transición es suave, ¿hay cambio de régimen? No hay cambio. O sea, si viene subcrítico, sigue subcrítico. Y viceversa. Y cuando la transición es abrupta, si viene subcrítico, ¿cómo va a hacer cambiar ahora? A supercrítico. Si ustedes están diseñando, ustedes diseñarían algo para cambio de régimen. De pronto, la presa. ¿Cierto? Depende, o sea, depende de lo que yo quiera. El cambio de régimen no es malo. ¿Ya? El problema es que yo no lo pueda controlar y saber lo que pasa. Bueno, preguntas, chicos, adicionales para dar por finalizar la clase hoy. Bueno, chicos, no siento más. Si no hay preguntas, damos por finalizada la clase, ¿vale?